Buenas muchachos, ¿cómo están? Entonces, una clase más de física, calor y ondas. Vamos a comenzar entonces con el tema, con el módulo de cinemática de una partícula, entonces de una o tres direcciones. Y entonces comenzaremos con el tema identificar las coordenadas rectangulares, polares y esféricas. Entonces, un sistema de coordenadas o un conjunto de valores que permite, de momento, bien, listo. Conjunto de valores que permite definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio geométrico respecto de un punto denominado origen. El conjunto de ejes y puntos o planos que confluyen o puntos planos que confluyen en el origen y a partir de los cuales se calculan las coordenadas de cualquier punto constituyen lo que se denomina sistema de referencia. Los tipos, entonces tenemos sistema de coordenadas cartesianas, sistema de coordenadas polares, coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Entonces tenemos el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano, ¿cómo funciona el plano cartesiano? Ay, ay. ¿O qué es el plano cartesiano? Entonces está formado por dos rectas numéricas perpendiculares. ¿Qué es perpendicular? O sea, una cruz. Una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. Mira, aquí tenemos que se cortan en un punto. La recta horizontal se llama eje de abscisas o de las X. Entonces este es el eje abscisas o X. Y el eje Y de las ordenadas o el eje de la Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El punto cero o origen. Entonces, el plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de la X o uno de las Y, respectivamente. Esto indica que un punto P se puede ubicar en el plano cartesiano tomando como base sus coordenadas, ¿sí? Lo cual se representa como un punto, el punto P, ¿sí? Un punto cualquiera P, con las coordenadas en X y en Y. Entonces, si nos ponemos a pensar, eh, cuando nos dan una dirección, sería una coordenada en el plano cartesiano. Por lo menos, vaya a la calle Quinta, entonces la calle Quinta usted se para en el origen. ¿Cuál es el origen? Pues el origen sería su casa. Calle Quinta, entonces si usted vive en la cero, 1, 2, 3, me paré en la calle Quinta. Con Avenida Tercera, 1, 2, 3. Ahí eso es una dirección que fácilmente puede ser una posición en el plano cartesiano. Entonces, para localizar puntos en el plano cartesiano se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento. 1. Para localizar la abscisa o la X, se cuentan las unidades correspondientes hacia la derecha si son positivos, o sea, hacia allá si son positivos y hacia la izquierda si son negativos. A partir del punto de origen, en este caso sería el punto 0. Ese es nuestro punto de origen. 2. Desde donde se localiza el valor de X, ¿sí? Entonces llegamos y nos trasladamos 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y nos paramos acá. Yo estoy aquí parado en la calle Tercera, hermano. ¿Para dónde cojo? Pues entonces ahora avancemos en avenidas. Desde donde se localiza el valor en X, se cuentan las unidades correspondientes en el eje de ordenadas, hacia arriba si son positivas y hacia abajo si son negativas. De esta forma se localiza cualquier punto dadas ambas coordenadas. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de el punto 3 menos 5. Entonces la primera coordenada que nos dan, sabemos que es el eje de las abscisas o el eje de la X, y la segunda coordenada que nos dan es el eje Y, ¿sí? O de las ordenadas. Entonces ubicamos. Entonces, el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ubicarnos en el eje X y desplazarnos cuantas unidades nos digan. Entonces, 0, 1, 2 y 3. Listo, nos paramos acá. Y vamos a, después de que estamos ahí parados, bajamos cuántas o subimos cuántas unidades según nos digan las coordenadas que estamos viendo. Entonces aquí nos dice menos 5. 5 sería positivo
¿sí? Pero como 5 es negativo, entonces hacia el sur. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Aquí está el punto P. Entonces, es muy fácil ubicar un punto en el plano cartesiano. ¿Y cómo hacemos cuando vamos a hacer cuántos puntos necesitamos para hacer una línea recta? Necesitamos ¿cuántos puntos? 2 puntos. Si tenemos un punto y el otro punto, entonces ya tenemos una línea recta. Entonces, sabiendo esto, ya podemos sacar distancias entre puntos para sacar las inclinaciones de las pendientes, ¿sí? Todo ese tipo de cosas ya lo podríamos sacar con estos dos datos que les acabo de dar. Entonces, sigamos. Los ejemplos. Tenemos que localizar el punto A, que está en menos 4 en X y 5 en Y, en el plano cartesiano. Este procedimiento también se emplea cuando se requiere determinar las coordenadas de cualquier punto que esté en el plano cartesiano. Entonces vamos al plano A. ¿Cómo hacemos el plano A? Entonces, lo mismo, comenzamos con X. Menos 4. Como no es positivo, pues entonces yo no voy hacia los positivos, sino voy hacia los negativos y entonces menos 4. Me paro ahí, quieto. Voy a leer la siguiente coordenada o siguiente ordenada, que es 5. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? Sencillo, voy para arriba porque es positivo. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos el punto A. Ahora, determinar las coordenadas del punto M. ¿Sí? Las coordenadas del punto M son 3 menos 5. Entonces, siempre yo pongo aquí los ejes aquí abajito para que se me facilite a mí al momento de graficar. Entonces, bien, estamos todo bien. Entonces, 3. Entonces yo voy en X a 3. 1, 2 y 3. Me paro ahí. ¿Para dónde voy? ¿Para abajo o para arriba? Miro el signo. Negativo. Voy para abajo. Entonces, ¿cuántos cuento? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí está mi punto M. ¿Listo? Sencillo. Súper sencillo. Y esto nos va a ayudar, no se imaginan cuánto. Ya les voy a dar, más adelante les doy un ejemplo de cómo vamos a aplicar esto en nuestro trabajo, en la edificación. Entonces, de lo anterior se concluye que para determinar las coordenadas de un punto o localizarla en el plano cartesiano se encuentran unidades correspondientes en el eje de las X hacia la derecha o hacia la izquierda y luego las unidades de la Y hacia arriba o hacia abajo, según sean positivas o negativas respectivamente. Entonces, un ejemplo, doña Lupe nos ha dicho que su farmacia está dentro de la ciudad. Supongamos que deseamos saber la ubicación exacta de la farmacia de doña Lupe. Una vez que ya estamos en el centro, le preguntamos a un policía para que nos oriente. El policía nos ha dicho que caminemos 5 cuadras hacia el este. Este o este, bueno, listo, este. O, dele derecho, mijo, 5 cuadras. Listo. Y 6 cuadras hacia el norte para llegar a la farmacia. La cantidad de cuadras que tenemos que caminar la podemos entender como las coordenadas en un plano cartesiano. Entonces serían las coordenadas 5, 6. Lo anterior lo podemos explicar en un plano cartesiano de la siguiente manera. Para este problema, entonces vamos a utilizar cuando el policía nos dijo las instrucciones, ¿sí? Entonces ahí nos paramos y decimos, este es nuestro origen porque desde aquí vamos a comenzar el trayecto, ¿sí? Y entonces avanzamos 5 cuadras hacia el este, 5 cuadras hacia el este y 6 cuadras hacia el norte. Y llegamos a la farmacia de la vieja Lupe. Fácil, es muy fácil, sí, pero lo que va a ayudar, créanme que es necesario. Ahorita les voy a poner un ejemplo más adelante. Las coordenadas polares o sistemas polares son un sistema de coordenadas bidimensionales en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. De manera más precisa, como sistema de referencia de toma A o un punto O del plano al que se le llama origen o polo, y B una recta dirigida
o rayo o segmento, o L, que pasa por O, llamada eje polar, equivalente al eje X del sistema cartesiano. Con ese sistema de referencia y una unidad de medida métrica para poder asignar distancias entre par de puntos del plano. Todo punto P del plano corresponde a un par ordenado que sería R y θ, donde R es la distancia de P al origen. O sea, si P está por acá y el origen está acá, entonces yo digo, ah, mire, hay una distancia de tanto, ¿sí? Pero entonces P podría estar, si yo no doy la otra coordenada, P podría estar acá, P podría estar acá, P podría estar acá, P podría estar acá, porque es la misma distancia, pero no me han dicho hacia qué, hacia dónde, ¿no? Pues 3 cuadras, mijo. Sí, pero 3 cuadras hacia dónde, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente, hacia atrás, no lo sé. Entonces, la siguiente coordenada nos va a decir hacia dónde, que es el ángulo formado entre el eje polar y la recta dirigida OP. El valor de θ crece en sentido antihorario, o sea, se va haciendo más grande mientras yo voy avanzando así, para un completar de 360 grados. En caso del origen, el valor de R es 0, o sea, si yo me paro aquí, pues es 0, 0. Bien, sigamos. Entonces, esta es la representación de puntos con coordenadas polares. Entonces, el punto 3, 60 grados. Entonces, lo que yo les decía. 3, ¿qué quiere decir? 3 es con respecto, es que indica que está una unidad del punto, desde el 0. Entonces, 3 unidades de distancia. Yo puedo estar a 3 unidades de distancia de un tesoro que estoy encontrando con mi detector de metales. Pero ¿hacia dónde? Entonces, ahí es donde yo defino hacia dónde tengo que ir. El punto 410, entonces lo mismo, tenemos a una distancia de 4 del origen, ese es nuestro origen, pero ¿a cuántos grados? No lo sé. Pues simplemente usted llega y verifica la cantidad de grados que tiene con respecto al eje OL. Un aspecto a considerar en los sistemas de coordenadas polares es que un único punto del plano puede representante de un número infinito de coordenadas diferentes, lo cual no sucede en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo que quiere decir ese enunciado? Lo que quiere decir ese enunciado es que si yo cojo y digo R 3, pero yo lo puedo representar de esta manera, 3 menos, menos 300 grados. ¿Qué sería este ángulo que tenemos acá? ¿Sí? Es otra forma de representar este mismo punto en el plano. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta esto. En el plano cartesiano, sí, simplemente una sola coordenada se puede representar por un punto y un punto solo se puede representar por una coordenada. Entonces, aquí sí se pueden representar varias veces. Las aplicaciones de los sistemas de coordenadas polares en la ingeniería, en los levantamientos topográficos, siempre es una mejor herramienta que las coordenadas cartesianas. Y también para una adecuada orientación en el trazo correcto de túneles. Además, te ayuda a una mejor orientación en donde no tienes otra manera de hacerlo, como los pozos o túneles en las minas. Entonces, bueno, ahorita vemos el teodolito, qué es lo que hace. Las coordenadas cilíndricas. El sistema de coordenadas cilíndricas es muy conveniente en aquellos casos en que se tratan de problemas que tienen simetría de tipo cilíndrico o azimutal. Se trata de una versión en 3 dimensiones de las coordenadas polares de la geometría analítica. Entonces este punto ya no tiene 2 coordenadas, sino va a tener 3, que va a ser P, θ y z. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cada una? Entonces P es la proyección del radio, el vector sobre el XY. La longitud de la proyección del radio. La coordenada azimutal es el ángulo que forma con el eje X la proyección del radio del vector sobre el XY. Sí, mira, aquí tenemos el P. Y Z, entonces, es la coordenada vertical o altura, definida como la distancia con signo desde el punto del P al plano XY. También tenemos el sistema de coordenadas esféricos. Entonces se basa en la misma idea que las coordenadas polares
y se utiliza para determinar la posición espacial de un punto mediante a una distancia y dos ángulos. En consecuencia, un punto P queda representado por un conjunto de tres magnitudes: el radio, ¿sí?, el ángulo polar o la colatitud y la azimutal. Algunos autores utilizan la latitud en lugar de colatitud, en cuyo caso su margen es de menos 90 grados a 90 grados. Entonces sería 90 grados y menos 90 grados es este. De menos pi a pi radianes. Cuando nosotros ponemos la calculadora científica en radianes, los grados no se nos van a representar en números, sino más bien en pi medios, 2 pi, 3 cuartos de pi y así sucesivamente. Siendo el 0 el plano XY, siendo el 0 el plano XY. Entonces si nos paramos acá, entonces este es el plano XY. Bien. También se puede variar la medida azimutal según se mida el ángulo en sentido de reloj o contrarreloj. De 0 a 360 grados, saben que un círculo tiene 360 grados, o 2pi, que es lo mismo, pero en radianes. O de menos 180 a 180, que sería de menos pi a pi. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? Entonces es sencillo. Teniendo nosotros un punto que es A, dos puntos que diga A y B, ¿sí? En el plano cartesiano tenemos el punto A por aquí y el punto B por acá. ¿Cómo calculamos? Sabemos que este punto A en el plano cartesiano tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, y lo mismo este punto en B, tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, con esta fórmula que tenemos acá, la aplicamos y obtenemos esta distancia entre A y B. ¿Sí? Entonces, es simple, es raíz cuadrada de x2, o sea, yo podría decir cuál es x2 y cuál es x1, profe. Sencillo, yo defino, este es x1, este es y1, este es x2 y y2. O no pasa nada, este es x2, y2 y este es x1, y1. O sea, no importa, pero los dos tienen, o sea, yo defino cuál es mi punto 1 y cuál es mi punto 2. ¿Listo? Entonces aquí les quería decir sobre el teodolito. El teodolito es un instrumento de medición mecánico óptico que se utiliza para obtener algunos verticales y horizontales. En la mayoría de los casos, ámbito en el cual tiene precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles. Es portátil y manual y está hecho con fines topográficos e ingenieriles, sobre todo para las triangulaciones, con ayuda de una mira y mediante la taquimetría. Puede medir distancias, ¿sí? Puede medir distancias. Y un equipo más moderno y sofisticado es el teodolito electrónico. Y otro instrumento más sofisticado es otro tipo de teodolito más conocido como estación total. Entonces, si siempre se han tenido la pregunta de qué es lo que vemos a través del teodolito, es esta imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El teodolito entonces viene montado en un trípode, ¿sí? Con un nivel de burbuja, entonces él tiene que estar perfectamente alineado para que no quede torcido y tome mal la medida, sino entonces queda bien a 90, perpendicular con el piso, con el suelo. Entonces tiene un nivel de burbuja y además tiene como un péndulo. Entonces usted mide con ese péndulo el ángulo que hace para que sean 90 grados. Y el ayudante allá atrás con una tira o con un reflector. Entonces el teodolito marca el ángulo que hay. Entonces mide las alturas, las distancias y todo eso. Eso sirve ¿para qué? Para topografiar un terreno. Para decir, bueno, listo, mire, tenemos una inclinación en ese terreno de tantos metros por kilómetro y entonces tenemos que asentar unas bases así, asá. Bueno, en fin. Esos datos el topógrafo simplemente mide y se los pasa al ingeniero civil. El ingeniero civil sí se encarga de analizar esos datos. Entonces aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Lástima que no me deje borrar esto.
Esperen a ver si lo puedo borrar y les explico nuevamente. Oh, Es que anoche grabé y cuando me di cuenta no había tenido nada en cuenta lo de la cámara. O sea, la cámara había quedado estática, entonces pues por eso estoy verificando cada momento la cámara. Listo. Entonces tenemos, si un terreno tiene forma triangular, un terreno o un lote, ¿sí? y sus vértices en un plano dibujado en metros están en los puntos 7, 7. Listo, entonces este es el punto A. El punto B vamos a hacerlo de otro color, de rojo. Y el punto C vamos a hacerlo de amarillo. Bien, determinar la cantidad de lona verde necesaria para encerrar el perímetro del lote para su próxima construcción. Listo, sí señor, yo cojo el, tranquilo patrón, yo cojo el flexómetro y voy mido y tal, que no sé qué. Donde eso llegue a quedar mal, caldo de lengua que le da el ingeniero a uno donde se llegue a equivocar. Entonces, lo mejor es hacerlo matemáticamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a primer paso, ubicar los puntos límites de nuestro lote. Entonces comenzamos con el punto C. Entonces el punto C nos dice que X y Y. Bien. Entonces el punto C nos dice que X en 2, 1, 2, me paro en X. Quieto, quieto ahí. ¿Y para dónde cojo? ¿Para arriba o para abajo? Como es menos 3, entonces cojo hacia abajo. Menos 1, menos 2 y menos 3. Y rayamos de esta manera. Y aquí está el C. Bien, entonces vamos a coger ahora el color rojo para el punto B. Entonces X, lo mismo X y Y. Entonces X y Y. X menos 1. X menos 1. Entonces izquierda o derecha. Izquierda porque es negativo. Menos 1. Y Y 1. Y aquí tenemos el punto B. El punto A. ¿Cómo encontramos el punto A? Entonces simplemente nos paramos en X7. X7 sería aquí. Y subimos a Y7. Y listo. De esta manera encontramos ya los puntos de nuestra lona verde. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuánta lona verde necesitamos? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo ideal sería hallar la distancia, porque ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el perímetro. ¿Cómo es el perímetro de cualquier figura geométrica? Es la sumatoria de todos sus lados. En este caso sería la sumatoria de este, la sumatoria de este y la sumatoria de este lado, para que nos dé el perímetro y así poder sacar la cantidad aproximada de lona verde que necesitemos. Entonces comenzamos. Vamos a sacar la distancia entre A y B. Entonces, distancia entre los puntos A y B es raíz cuadrada de x al cuadrado menos disculpen, x2 menos x1, todo eso al cuadrado, más y2 menos y1 al mismo al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos los valores de los puntos A y B. ¿Y x2 cuánto es? Entonces yo digo que este es x1, y1 y este es x2, y2. ¿X1 qué es? ¿Cuánto es x2? Que diga. Entonces raíz cuadrada, anotemos por acá. X2 es menos 1. Y x1 es 7 menos 7 al cuadrado. Perfecto. Más y2. Y2 es 1 menos y1 que es 7. Y eso al cuadrado. Perfecto.
la distancia entre A y B es igual a menos 1 menos 7 es menos 8. Al cuadrado es 64. Entonces raíz cuadrada de 64 más 1 menos 7 es menos 6. Al cuadrado, menos 6 al cuadrado es 36 positivo. Entonces, 64 más 36 es 100. Y raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces este lado mide 10. Perfecto. Ahora vamos a hacer el otro lado. Borrador, borramos estos numeritos de aquí, tan, tan, tan. Y reemplazamos el valor. Entonces, ¿ahora qué punto? Vamos a hallar de B a C. Entonces, de B a C, muy bien. Entonces ponemos distancia entre B a C. Definimos que vuelva a ser B x2 y C es x1. Entonces de B a C o de C a B, la misma distancia, ¿no? Uy. Raíz cuadrada de x2, entonces x2 es menos 1 menos x1 que es 2. Eso al cuadrado, muy bien. Más y2 que es 1 menos 3, o sea es 3 positivo al cuadrado. ¿Eso es igual a qué? Menos 1 menos 2 es 3. Y 3 al cuadrado es 9. Más 1 más 3, 4. Y 4 al cuadrado es 16. 25, raíz cuadrada de 25 es... La raíz cuadrada de 25 es 5. Y de esta manera sabemos que entonces esta distancia entre el punto B y el punto C es de 5. Ahora necesitamos la distancia entre A y C, ¿cierto? Esa es la única distancia que nos hace falta, entonces borramos aquí el tablero. Entre C y A, ¿no? Entonces la distancia entre C y A es igual a raíz cuadrada, entonces dejamos que C sea este punto, en esta oportunidad el punto 2 y reemplazamos los valores. Entonces x2 es 2 menos 7, que es esta x de la A al cuadrado, más y2. Y2 es menos 3 menos 7. Eso al cuadrado. Bien. Ahora tenemos 2 menos 7 menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25 positivo. Más menos 3 menos 7 da menos 10. Y eso al cuadrado daría 100. Y raíz cuadrada de 125 da 11.2. 11.18 para ser exactos. Y de esta manera podemos calcular entonces cuántos metros de lona verde se nos van en el encerramiento de este lote en forma de triángulo, ¿sí?
Entonces son 15 más 11 son 26. 27 metros, traiga patrón, para que no se vaya a quedar corto. 27 metros. Entonces, eso es para que vean, es una de las aplicaciones más sencillas. Eh, o- Otras aplicaciones existen y muchas más bacanas. Yo les voy a poner en YouTube unos links para que vean los videos de las aplicaciones que hay. Mesas de corte de plasma, mesas coordenadas, se llaman eso. Entonces, para que lo vean y puedan mirar a ver, para que se interesen por el tema, ¿no? En el foro entonces dejo un crucigrama a resolver sobre la exposición que les acabo de hacer. Y ya, muchachos, eso es todo. Recuerden participar y recuerden subir la actividad. Chao, muchachos, que estén bien.